Muy bien, bienvenidos a la sesión de miércoles. El día de ayer estuvimos hablando sobre innovación estratégica, ¿sí? Estuvimos hablando sobre aspectos de cómo innovar estratégicamente, estuvimos hablando un poquito de en qué momentos innovar, ¿sí? Pero los rostros igual sería bueno o importante que viéramos un poquito de las diapositivas de aquella otra vez, en donde hablábamos de las fuentes de innovación gerencial, los en qué momento innovar, en qué momento hacer innovación interna. Y cerramos el día de ayer con la vigilancia tecnológica y con investigar en Google Patents, en donde de alguna manera u otra les comentaba que se metieran a la plataforma de Google Patents para vigilar sobre cualquier producto o servicio, más bien sobre cualquier producto o invención que quisieran ustedes ir rastreando para saber qué es lo último que se está haciendo como tecnología. Seguimos bajo esa tónica de innovación estratégica, ¿sí? Seguimos bajo esa innovación de esa tónica de innovación estratégica para dar tema a una cosa que quedó pendiente el día de ayer, que tenía que ver con lo que eran las patentes, ¿no? Estuvimos hablando muchísimo sobre invenciones, sobre innovaciones, sobre la situación en donde los científicos o también personas que ni no tienen que estar en el gremio científico, ojo, hacen y realizan en diferencia de una sociedad, ¿no? Es más, yo puedo decirte que conozco personas que les puedo llamar inventores, que a lo mejor no terminaron ni la secundaria y que están inventando cosas, están haciendo cosas en pro, nada más que tienen una capacidad de observación bastante interesante y registran todo. ¿Ok? Para ponerlos en contexto, de alguna manera u otra, cuando una persona tiene una idea nueva en relación a un invento que no haya sucedido en ningún lugar del mundo, o que tenga una idea que mejore un producto ya existente, o que tenga una idea que de alguna manera u otra haga que se vea de manera única un producto que ya existe, pues existe un lugar en donde se pueden registrar. ¿Qué es esto? O más bien, ¿dónde es esto? El lugar se llama Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Aquí en Colima, por ejemplo, lo pudieras hacer en el complejo administrativo, ¿sí? O a través de agencias que empiezan a mandar solicitudes de registros de propiedad intelectual. ¿Y qué es lo que haces cuando registras en una propiedad intelectual? Acuñes cualquier tecnología, cualquier idea que tú tienes de algún producto o servicio que sea único a través, en todo el mundo, a través de alguna de las tres anteriores que te dije, para que reclames y pongas una banderita con tu nombre, por así decirlo, y si alguien más lo está usando, le cobres los derechos de uso o lo demandes. Inclusive, este mismo organismo de Instituto Mexicano de Propiedad Industrial también registra los nombres de marca. ¿No se han fijado por ahí que no puede, que no hay ninguna empresa, por ejemplo, que se llame Coca-Cola con K para copiar a la Coca-Cola con C, ¿sí? Que se esté vendiendo por todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no pasa eso? Porque existe un organismo que lo regula. Existe un organismo que puede decir, oye amigo, estás usando una marca que ya está siendo, que ya fue registrada. No sé si de alguna manera también ubican que en muchos lugares, por ejemplo, en programas de televisión o en muchas marcas conocidas, aparece un circulito con una C y dice copyright. ¿Sí? La palabra copyright abajo de una marca o marca registrada MR, ¿sí? Que habla también precisamente de eso, de que la propiedad del derecho del uso del nombre le pertenece a alguien. También las patentes, los diseños industriales y los modelos de utilidad se registran y tienen el nombre de alguien. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre patente, diseño industrial y modelo de utilidad? Es en que el primero es a lo que ustedes ya conocen como invención. Toda creación del hombre que sea completamente nuevo. Pregunta, Cristian. Eo. ¿Crees Ay, tú que el fuego es una invención? no, es un descubrimiento. ¿Por qué?
pues no se conocía. Ay, déjame acomodar. Porque no lo inventamos nosotros, o sea, sí lo podemos crear, pero no lo inventamos. Exactamente, ¿sí? Porque es algo que ya venía de la naturaleza y por lo tanto no se puede crear, simplemente se puede observar y descubrir. Excelentísimo. Y entonces la patente es la invención. Si habláramos de el encendedor en algún momento fue una invención, porque es un dispositivo que crea fuego, un fuego controlado. Y eso sí fue con la mano del hombre. ¿Ok? La característica para que sea patente y que la pueda registrar ante el INPI es que en ningún lugar del mundo hay algo ni parecido a lo que estás queriendo patentar, ¿vale? O sea, que se te ocurra, no sé, un tenedor inteligente que haga alguna cosa totalmente diferente a lo común y que tenga la suficiente diferencia para que para que la gente piense que es un invento, ¿sí? ¿Ok? Perverso. El modelo de utilidad, y ahorita me voy a saltar con el tercero porque el modelo de utilidad patente tiene una diferencia bien cortita. El modelo de utilidad es aquella cosa que es relativamente, más bien, que es darle un uso diferente a algún objeto ya conocido. Les decía ahorita el ejemplo del tenedor mismo, de que si era completamente diferente, tal vez pudiera ser una invención. Pero si es un tenedor común que de alguna manera tiene nomás un respaldito o nada más tiene una situación extra por ahí, tengo tenedor aquí, si tienes alguna situación extra por ahí, se le llama en vez de patente, se le llama modelo de utilidad. Literalmente su nombre lo dice, es una nueva forma de usar un objeto nuevo que estás haciendo. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, si empiezas a hacer ahorita unos lentes inteligentes, que también se puso de moda, ¿no? Los lentes inteligentes que a lo mejor si te pones los lentes, te calcula, tú puedes decir de qué distancia vas y que te calcula cuántos metros te faltan y que vaya haciéndose la línea digital en el lente para que vayas caminando y vayas sabiendo exactamente a dónde vas y que puedas, por ejemplo, tener un menú en tus lentes, etcétera, etcétera, etcétera. Por más fregona que sea la tecnología, es un nuevo uso a alguna cosa que ya existía. Por lo tanto, se considera modelo de utilidad. ¿Ok? Diseño industrial, que es el último, son aquellos que son dibujos o formatos o de alguna manera formas diferentes a lo que estamos acostumbrados de algún producto. Imagínate tú, Víctor, que si tienes una taza, imagínate que se te ocurra hacer una taza, que de hecho existió mucho, una taza que tiene un huequito en la parte de abajo para que le pongas tus galletas. Eso es una manera diferente de tener un producto que ya existía. La taza con un huequito para que tenga las galletas. En algún momento, si alguien se puso uso, lo registró y lo llamó diseño industrial. Lo que te ampara el modelo de utilidad y el diseño industrial es que nadie lo use como tú lo usas. Si tú tuvieras un diseño industrial registrado con una taza de café, con el huequito, y tú vieras que otra persona comercializa esa taza de café con el huequito sin tu permiso, lo puedes demandar. Le puedes decir, oye, yo tengo el modelo de diseño industrial, ¿tú lo tienes? No, venga para acá mis regalías. Es por eso que les decía la otra vez que los Shark Tanks se fijan demasiado en que si tienes ya el registro de patente, diseño o modelo de utilidad. Porque si no lo tienes, cualquiera te puede copiar. Cualquiera puede decir, ah, pues es mío. Y es terreno del primero que lo registre. ¿Sí? Si no tienes comprobantes de que tú tenías muchísimo tiempo haciéndolo y el otro cuate te lo refritea, pues bye bye. Incluso hasta te demanda a ti por usarlo, ¿no? Entonces es bastante peligroso esto. Y me dirán, ¿cómo es el panorama de la propiedad intelectual en México? Pues miren, tengo estadísticas de cómo está la cosa. Recuerden, ¿cuántas personas somos en México?
Una prox, a ver quién latina más. ¿Cuántas personas somos en todo México? Déjalo, busco. No tienes que buscarlo. A ver quién latina más. A ver, tú di un número y Víctor, di otro número y a ver quién latina más. A ver, Víctor, un número, el que sea. 126 millones. Investigadísimo, ¿verdad? ¿No? Ok. Es Cristian, que 125, vas a decir Cristian, ¿no? Millones. Ok, sí, efectivamente, 126 millones de personas. ¿Sí? no. Aprox, 120. En el 2019 éramos 127.6 millones. Bueno, también el censo de INEGI. No, tampoco yo quería que dijeras cuántos bebés exactamente en este momento nacieron. Ah, no. Tiene sentido. Tampoco. Pero el punto es, estamos hablando de que hay 120 millones o más de personas en México. Y volteen a ver estos registros que están aquí. Si se dan cuenta, en solicitudes de patentes en el semestre del 2020 hubo 410. 410 patentes en todo México. En donde Colima, por si querían saber, 1. ¿Sí? Obviamente, pues, oye, la situación es que, oye, Ciudad de México tiene muchísimo más habitantes que Colima, tiene sentido. Colima es uno de los estados más pequeños. ¿Sí? Sí, si habláramos en cuanto a número, pues la batalla la tiene peor Nayarit, la tiene Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas, que de alguna manera son más grandes y tienen menos patentes, ¿no? Pero aún así, imagínense que dentro de todo México solamente se registran 410, que es bien, bien poquito. Ok, espero que te puedas volver a conectar, Cristi. Y de diseños industriales hubo 352 y de modelos de utilidad 217. Ok, y por poner a Colima, Colima tuvo diseños industriales 3 y un modelo de utilidad. ¿Qué significó? Que dentro de todos 6 meses, si lo multiplicáramos por 2, pues bueno, estábamos pensando que pénsalo en el doble. 10 iniciativas de propiedad intelectual en todo el estado. Y son 711,000 personas. En todo el estado. Si hacemos el cálculo, que también un servidor se tomó un tiempito para poder hacer el cálculo, Colima tiene 0.7 iniciativas ante el INPI por cada 100,000 habitantes. ¿Sí? Donde otros estados la cantan peor, por ejemplo, Zacatecas, 0.06 iniciativas ante el INPI por cada 100,000 habitantes. Y Ciudad de México, que es uno de los que tiene más alto, son 2.8 iniciativas ante el INPI por cada 100,000 habitantes. ¿Qué significa esto? La innovación patentada y registrada ante el INPI en México, 1, se centraliza en las ciudades. Se centraliza en la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, si ves los números. Se centraliza en las grandes ciudades, por un lugar. Y 2, en México. A pesar de que no estamos en tan mal lugar frente al mundo en patentamiento, si nos comparamos con los grandes, estamos bien abajito. O sea, si nos comparamos con un Israel, nos comparamos con un Estados Unidos o con un China, el patentamiento es raquítico. ¿Sí? México tiene una de los, nos caracterizamos en la cultura mexicana por tener una de las culturas más arraigadas hacia la creatividad. La creatividad mexicana es brutal. Es más, la creatividad latinoamericana en general. Pero pensemos la creatividad mexicana como un fuerte. Tenemos en esa personalidad la parte creativa de generar cosas.
¿Por qué si somos tan creativos y somos tantos, hay tan pocos patentamientos y registros? Es una pregunta. Resulta ser que nosotros no tenemos la característica o la cultura de registrar lo que pensamos. Si pensamos incluso hasta en derechos de autor, ¿sí? Derechos de autor es, por ejemplo, cuando escuchas una canción y la canción la creó alguien, seguramente pasó por derechos de autor, ¿vale? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estoy tomando agua. Ah, perfecto, tomando agua. Perverso. ¿Cristian se me fue? ¿Qué habrá pasado? Perdón, ya volví. Ah, ok. Sí. Ok. Saca tu internet, o sea, vuelve a apagar apaga y vuelve a prender el modem, por favor. Y Tan, tan, tan. ok, ya, listo. Estaba mandando los mensajes porque. Ok, entonces, gracias, perdón, pero es que en la cámara no se veía. Entonces, estamos pensando de que México tiene una alta creatividad, tiene altísima cantidad de creatividad, pero poco registro. Y también acuñamos también esto a nuestro bendito sistema que se vuelve bastante complicado a veces registrar, ¿sí? O bastante, no caro, pero sí es engorroso. Sí te piden muchos requisitos a la hora de querer registrar una patente o un modelo de utilidad, te piden escritos muy técnicos y un acompañamiento casi nulo. Entonces, y aparte, pues no todos tienen 20,000 pesos, por ejemplo, para hacer su registro. Sí, entonces sí es relativamente caro. Dependiendo de lo que quiera registrar, obviamente, no es lo mismo un diseño industrial que un modelo de utilidad que una patente. Pero de todas formas, por eso no lo registramos entonces. Exacto. Pero por otro lado, si nos ponemos a pensar, si tenemos estas creatividades, si tenemos estas cosas, ¿cómo podemos hacerle para que de alguna manera u otra facilitemos eso? ¿Crédito? ¿Alguna situación? A lo mejor un fondo, a lo mejor una persona, una empresa que se dedique a arriesgar hacia las patentes. O sea, que si le gusta la patente, te paga el proceso y vas mitad y mitad con él para cuando se comercialice. Porque estábamos hablando, oye, sí, cuesta 20,000, 30,000 pesos registrarla, pero si es muy buena, te puedes llevar millones de pesos, como lo estamos hablando con lo de la Vivo. Entonces, es una inversión, es un negocio. Es un Hacer arriesgue. patentes y modelos de utilidad puede ser negocio. Es como, entonces, es eso. Tal vez la gente no lo ve como negocio. Y en otros lugares como Israel, como Estados Unidos. Es más, para ponerte en contexto, Víctor, en este caso, universidades prestigiosas de Estados Unidos y de Inglaterra que tú ya conoces, son prestigiosas por su cantidad de patentes que tienen. El MIT, Yale, tienen una cantidad brutal de patentes. ¿Sí? Las universidades también ingresan de eso. ¿Ok? Entonces, ahí hay petróleo, por así decirlo. Y por eso quería compartirlo y podría, en el caso de que en algún momento tengas una idea bastante buena, mi recomendación es, no te quedes con eso, investígalo más y trata de registrarlo porque tal vez en ese momento lo puedes vender. O lo puedes usar, porque muy probablemente es que no lo quiero vender, lo quiero usar para poderlo explotar yo. De ahí nace una empresa también. Ok, buenísimo. Entonces, esta es la primera parte o el primer bloque de contenido. El segundo bloque hacia donde me quiero ir en la charla del día de hoy, en la charla del día de hoy quiero hablar sobre la economía digital. El día de mañana vamos a platicar sobre herramientas tecnológicas de hacia dónde va el mundo, digámoslo así. ¿Y por qué lo estoy poniendo aquí? Porque afecta mucho a la administración en sí. Va a afectar el modo en cómo vamos a operar. Y si lo planteamos a la materia de planeación estratégica, vamos a requerir poder ambientalizar todas nuestras herramientas estratégicas y, por ejemplo, la pirámide de la implementación estratégica a las nuevas tendencias que existan.
Entonces está agarrando mucha fuerza, o quiero que agarre mucha fuerza lo que es hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos, triste o buenamente, es hacia una economía digital. Cristian, qué bueno, ya no sé si me puedes escuchar. Sí, ya. Perfecto. Le estaba comentando, terminamos el tema de patentamiento. Ojalá puedas ver el video porque es muy, muy, muy interesante. En realidad es una realidad mexicana que ya te imaginas cómo estamos. Y lo que quería compartir es sobre la economía digital, que es una tendencia a donde vamos. Por ejemplo, van a encontrar cada vez más común que haya empresas, se les llama de fintech, tecnología financiera. Por ejemplo, estas aplicaciones móviles en donde puedes invertir en bitcoins, todas estas aplicaciones en donde son como tu banco virtual. Por ejemplo, no hace más de 2 semanas acaba de llegarme a mí, por lo menos, que Didi Foods, o no me acuerdo si Rappi o Didi Foods, acaba de sacar su tarjeta de crédito, ¿sí? De tal suerte de que ahora, y su tarjeta de crédito no te va a cobrar apertura, no te va a cobrar comisión y te va a hacer una cosita. También me acaba de llegar otro anuncio de otra tarjeta de débito que va a ser fondo de inversión. O sea, sé que por meterle lana ahí como débito, al año te va a regresar 5% anual La extra. Flexi, ¿no? Es La Flexi. una tarjeta negra. Sí, exactamente. Exactamente. Por ejemplo, para allá está el mundo. Y ojo, no estoy haciendo un anuncio directamente de la tarjeta Flexi, pero para que sepan que se está revolucionando la economía digital y va a empezar a haber mejores ofertas bancarias. ¿Sí? Entonces vienen cosas bastante interesantes en nuestro manejo de dinero. Entonces, pues bueno, pongámonos en contexto de la economía digital. ¿Hacia dónde va la economía digital? Pues va a diferentes momentos. No sé si se acuerdan cuando estuvimos hablando de la ley de difusión de innovación, que yo les decía que es como una ola y que a todos nos llegan diferentes momentos. Si nosotros, por ejemplo, viajáramos a algunas partes de África, la África pobre, la África que le falta dinero, por así decirlo, podremos encontrar que se encuentran muchísimo más atrasados que nosotros en muchas de las tecnologías, ¿no? Sí, que a lo mejor todavía tienen muchos cibercafés, que el internet existe, pero es muy limitado, es muy lento, más lento que el aquí mexicano, etcétera, etcétera. Y si te vas a un país de primer mundo, tecnológicamente hablando, por ejemplo, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Holanda, los países europeos que ya ubican, pues vas a encontrar que tienen una tecnología o están más orientados hacia la tecnología que nosotros. Entonces, tenemos una máquina del tiempo a nivel pensamiento económico, a nivel tecnología económica, y es viajar a un lugar. A nivel Colima lo puedes ver. No es lo mismo estar aquí en la ciudad de Colima que viajar a alguna comunidad lejana de Colima, lo habíamos dicho. Como que la tecnología, como que si viajaras en el tiempo, ¿no? Bueno, quiero comentar que bajo la economía digital hay 3 dimensiones. La dimensión esencial, acotada y amplia, se refiere a los momentos, ¿sí? Para poder llegar a la dimensión amplia, primero tuvimos que haber pasado por la dimensión esencial y después por la dimensión acotada. Entonces, digamos que son fases de la economía digital. Todos los países vamos a llegar a una dimensión amplia. Si nos sobra planeta todavía, sí. Si nos sobra planeta para poder llegar, seguramente todos en el planeta llegaremos a la dimensión amplia y tendremos nuevas dimensiones para ese momento. ¿Ok? O tendremos nuevas maneras de ver las dimensiones. Pero hasta el momento se divide como las economías mismas, donde México podríamos decir que ya está en una dimensión acotada, ¿sí? En donde países de primer mundo ya están en una dimensión amplia y países como Bahamas, ¿sí? Están en una dimensión esencial. ¿Qué es esto? En las dimensiones esenciales utilizan la tecnología de manera básica. El país utiliza la tecnología de manera básica, en donde a lo mejor tienen una que otra telecomunicación, uno que otros servicios de celular,
A lo mejor muy caro, a lo mejor no, a lo mejor muy lento, a lo mejor no, pero ya simplemente se dedican a ver la tecnología como materia de las personas que utilizan las computadoras. De hecho, no sé si recuerden, hola Alondra, Mande. hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, en este caso, estábamos hablando de que nosotros en el pasado escuchamos la palabra computadora o celular y de inmediato nos imaginábamos la carrera de ingeniería en software o la carrera telemática o la carrera de computación. Y como que le decías, es que son para los que lo saben a la computadora. Ahora, prácticamente ya no estamos en esa etapa. Si te das cuenta, ya no le dejas las situaciones de la tecnología simplemente a las carreras de tecnología, sino que también nosotros como administradores la estamos usando. También mercadólogos, también contadores, también abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ya es una dimensión acotada. Estamos en la era de los servicios digitales y de las plataformas inteligentes. No sé si alguno de ustedes tres chicos, voy a preguntarlo, quiere resolver algo y primero busca si hay una app de eso. Yo. Ah, y usted, perfecto, Alondra. Cristian, ¿tú no? ¿O tú, Víctor, no? Por ejemplo, de que, ay, no sé, quiero contar mis pasos. Y luego te vas a Play Store, contar pasos, a ver si hay una aplicación. Si llegas a hacer eso, ¿no? ¿Todavía no? Excelente. Va a llegar un momento en donde tengas que hacerlo. Ok, pues resulta ser que esto ya es una parte de servicios de dimensión acotada de la economía digital. Ya hay aplicaciones para casi todo. Es más, te recomiendo que si tienes alguna ansiedad, duda o problema en tu trabajo o de la vida diaria, primero busca si hay aplicación al respecto. Porque seguramente ya hay. ¿Sí? Y si tienes acceso a esas plataformas, apps, empresas, etcétera, etcétera, en tu lugar de origen, que es, por ejemplo, México, significa que ya estás en la dimensión acotada. Y en la dimensión amplia, todos los negocios digitales se vuelven parte de tu vida. ¿Qué es esto? Imagínate que todo lo que haces tiene la dimensión tecnológica. Estamos hablando, por ejemplo, de que ya dejes de comprar físicamente, que ya estés hablando de comercio electrónico, que la mayoría de tus compras sean por comercio electrónico, ¿sí? Que existan, por ejemplo, en el lugar de origen, en el país de origen, exista la industria 4.0. ¿Qué es esto? Procesos prácticamente robotizados. Dato perturbador, si lo quieren ver, se dice que en el futuro cerca de 40% de los oficios que existen en el mundo desaparecerán o se transformarán. Porque se industrializarán y se tomarán a partir de la tecnología. Mi recomendación para todos nosotros que vamos para ese lugar, mi recomendación es toma habilidades adicionales. No te quedes simplemente con habilidades manuales porque van a ser reemplazadas en algún momento. Sobre todo, aprende de tecnologías, porque muy probablemente en tu lugar de trabajo te van a pedir más y más y más tecnología. ¿Ok? Son recomendaciones de las básicas. Y trata de aprender como ramas adicionales para que te hagas más fuerte. ¿Vale? Entonces, hay peores escenarios, créanme. Yo soy más optimista al respecto y pienso que simplemente si nos preparamos, vamos a estar dentro del porcentaje que sí tendremos desarrollo económico. ¿Vale? Muy bien. También se está juntando la agricultura de precisión. Ya existen iniciativas en México de agricultura de precisión, está bien cañón. ¿Qué es esto? Por ejemplo, ya hay invenciones para que no tengas que estar en el cultivo. ¿Sí? Hay, por ejemplo, hay un cuate que fue con nosotros en una empresa en donde estábamos viendo patentes. Por ejemplo, ya tenía dispositivos inteligentes que se conectaban a la tierra, veían la temperatura, veían la humedad y dependiendo de eso se regaba o no automáticamente. También tenía la evolución de que de alguna manera tuvieras o pudieras poner en tubos los nutrientes que necesitara, dependiendo del caso, y que de alguna manera u otra se atendiera casi por sí mismo.
No sé si me doy a entender. Si una agricultura se robotiza, ¿dónde están los empleos que se daban antes en la agricultura? ¿Sí? Va a estar la persona que es dueño de la tierra y máquinas. De hecho, lo ven, por ejemplo, en algunos cultivos. Sí, dime, Cristian. Pensé que ibas a decir algo. Sí, lo ven en algunos cultivos. Por ejemplo, si van a algunos invernaderos, antes tenían 200, 500 personas y ahora tienen 20, 30 personas. ¿Sí? Porque muchas de las cosas que antes las hacían muchos hombres, ahora lo hacen más máquinas que hombres. Y los hombres simplemente revisan las máquinas en algunos lugares. Ojo, en el campo, en México, todavía sigue haciéndose manual. Incluso en países de primer mundo, muchas cosas siguen haciéndose manuales. No estoy diciendo que ahorita todo esté robotizado, eso no, pero que la industria, que la agricultura de precisión está reemplazando puestos de trabajo es una realidad. Y si hacia dónde vamos, es más probable que suceda. La economía algorítmica está bien cañón, porque, por ejemplo, ustedes ya conocen los que son los bitcoins, estuvimos platicando en la materia, ¿sí? Que de alguna manera exista una moneda que no tiene respaldo en ningún lugar del mundo, o sea, que simplemente es por internet, por cómo se maneja oferta-demanda en internet, eso hace que la economía cambie completamente. Aparte, están existiendo aplicaciones para gente que puede pagarlas, por ejemplo, de robots inteligentes que sepan invertir en la bolsa. Imagínate que tú puedas programar una aplicación, no es un robot así físicamente, es una aplicación. Imagínate que tú puedas programar una aplicación para que cuando una inversión suba o baje, tome acciones por ti. Y lo está haciendo de manera robotizada y en tiempo real. Cuando un humano, un broker normal, hace 2 transacciones, la aplicación ya hizo 10,000. ¿Qué estamos hablando de esto? Se van a reemplazar también a los inversionistas, más bien, a los brokers, a las personas que están ahí en la bolsa de valores, ahí, hey, compro, vendo, esos se van a reemplazar por aplicaciones. ¿Sí? Y eso también está sucediendo. La realidad aumentada está cambiando muchísimas cosas. No es para tirarnos a la lágrima, por decirlo así. No es para empezar a decir, ¿sabes qué? Pues es un problema fuerte. Sí, tal vez, pero de alguna manera u otra, si tomas ciertas precauciones, tú como usuario o tú como emprendedor, te va a ir bien. Primera cosa que te recomiendo, estén los oídos bien abiertos. Empieza a escuchar hacia dónde va la tendencia y si hay alguna aplicación que tengas que aprender, apréndela. Segunda recomendación, si te gustan los idiomas, piensa en un idioma adicional al inglés. Si te gustan los idiomas. Si no te gustan los idiomas, con que le entiendas algo al inglés ayudará bastante. Estamos bien pegaditos a Estados Unidos y Estados Unidos sigue siendo el idioma de los negocios. ¿Ok? Entonces, mi recomendación, métanle al inglés suficiente para poder entender, no, igual si quieres no para hablar una conversación completa, pero por lo menos para poder leer algo, un contenido en inglés, ayudaría y muchísimo. ¿Ok? Tercer recomendación, y tú como ya empresa, siempre pregúntate, ¿cuál es la mejor manera o la manera más inteligente de hacer las cosas? Ya no estamos en la época del que el que más trabaja, más gana. No estamos en esa época. No estamos en la época del que suda más, le va mejor. Estamos en la época del que investiga mejor, lo hace mejor. Hay cosas tecnológicas que hacen nuestro trabajo mucho más eficiente. Revísalo. ¿Sí? Y por último, no estás solo. No tienes que saber de todo. Júntate y socializa. Júntate con personas que sepan más que tú en otros temas.
y de alguna manera, si quieres, haz tertulias, haz sesiones de Zoom, lo que tú quieras, pero de alguna manera, si puedes aprender de ello, sería bastante bueno. La multidisciplina va a estar agarrando bastante fuerza. Por ejemplo, si tienes un amigo, Cristian, que es abogado, júntate y sácale toda la información que puedas. Si tienes un amigo que es contador, júntate y sácale toda la información que puedas. Y así sucesivamente. Las cosas se van a dar solamente si mezclas profesiones en algún momento. ¿Ok? O por lo menos si no los quieres aprender tú, por lo menos que los tengas ahí como radar. Contacto al que le voy a marcar todos los días. Contacto al que le voy a marcar cada cierto tiempo, ¿no? Los contactos valen dinero. Consérvalos. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, ansiedades, comentarios, sugerencias? Veo los rostros de ansiedad. Entonces, díganme. Con respecto a la actividad, profe. Con respecto a la actividad. Ok. Con respecto a la actividad, lo que quiero es que me comentes qué tanto en la empresa en donde tú trabajas están implementando tecnología. En pocas palabras, ¿qué tanto están implementando tecnología? ¿Qué tanto están observando las tendencias mundiales de la tecnología? Aquí te lo puedo subir en bastantes fases, ¿sí? En la parte, por ejemplo, una fase pudiera ser que dijera, ¿sabes qué? A lo mejor estamos en la esencia, en la primera, en la dimensión esencial, y realmente usamos la tecnología, nos centramos a utilizar la tecnología simplemente para una base de datos, una computadora y se acabó. No. Entonces, ya a lo mejor puedes ir a la siguiente, a lo mejor me muevo a través de una app administrativa que se interconecta con todos y que a lo mejor tengo QRs, reviso, empiezo a hacer cosas con varias aplicaciones. Si estás en esa parte, menciona las aplicaciones o las tecnologías que usas para decir, ok, entonces ya estoy en una dimensión acotada. Y si prácticamente toda tu operación lo haces digital, si prácticamente, incluso casi si tuvieras una realidad virtual en tu trabajo para poder realizar tu chamba, estarías en una dimensión de primer mundo. Lo más seguro es que la mayoría de nosotros o no tenga dimensiones, o que no utilice la tecnología para nada, o que esté en dimensión esencial, o de muy bien en dimensión acotada. En muy bien. Bueno, ¿Okay? profe, un ejemplo, a ver si entra como acotada. Yo para la próxima semana ya voy a empezar con esta aplicación de cobro. Esa sería acotada, ¿no? Porque automáticamente... ¿Qué usas de la certificación de cobro y cómo lo usas? Es mediante un celular. ¿Y el celular qué haces? Y automáticamente, cada vez que yo registro el pago, me manda lo que es un número de folio con el que se registró el pago, y cada semana, diario se está actualizando, se están mandando los pagos, y cada semana hago cierre en la aplicación. ¿Y prácticamente el cierre se hace por sí solo, casi, nomás 2 botonazos y ya? Sí, o sea, nomás si le pongo cerrar clip y un número de código, que me den un NIP, y ya se cierra. Ya estás entrando en una dimensión acotada, está bastante bien, y si puedes responder esta pregunta, sería mucho mejor para la tarea. ¿Qué cosas digitales le agregarías a tu trabajo? ¿Qué cosas que a lo mejor ahorita están haciendo a manita y que probablemente haya mucha margen de error o que haya mucha situación que no se controla, pudieras controlar a través de alguna digitalización? Por ejemplo, hay empresas de logística que no tienen GPS y que simplemente no saben en dónde está su conductor y están a la buena fe, le dan una persinada y ya. Aunque incluso ya en los logísticas ya nacionales te lo piden como requisito. Pero ojo, hay empresas que aún no lo tienen. No tienen esa parte básica de la tecnología. Entonces, una recomendación podría ser esa. Me quedan menos de minutos, se vuelven a conectar, sobre todo pensando en que ya ven que ahorita se va a conectar la coordinadora para poder darnos un mensaje. ¿Sí? Se vuelven a conectar.